Miércoles 15 de septiembre de 2021, hoy se cumplen 200 años de independencia de El Salvador. Para hablar de esta fecha importante para nuestro país, vamos a conversar con don Carlos Gregorio López, historiador de la Universidad de El Salvador. Vamos a conversar con él a través de Zoom. Don Carlos, bienvenido. Le escuchamos. Hola, buenas noches. Es un gusto estar con ustedes en este programa. Don Carlos, quiero comenzar con lo siguiente. ¿Qué representa para nuestro país llegar al bicentenario de nuestra independencia? Toda efeméride tiene un componente festivo que hay que celebrar. Son 200 años de vida independiente, entonces es un buen momento, yo diría, no solo para celebrar, sino para reflexionar en torno a lo que hemos logrado en el transcurso de estos 200 años en tanto república, y luego pensar en los desafíos que un nuevo siglo de vida independiente conlleva. Entonces yo diría que hay que considerar los dos elementos, ¿no? La celebración, que es importante, pero quizás mucho más importante hacer un balance de esta experiencia histórica de vida independiente. Don Carlos, ¿por qué no nos habla un poco de los movimientos que culminaron con la firma de la independencia en 1821, por favor? ¿Cómo comenzó esto? Mira, establecer los inicios puntuales de cualquier proceso histórico es un poquito complicado. Sí. Porque esa idea se contamina con el hecho de que sabemos que ese proceso culminó en un determinado momento, en este caso el 15 de septiembre de 1821. Obviamente, anteriormente hay movilizaciones antecedentes que vistos a posteriori se pueden leer en clave independentista. El problema es que eso no siempre es muy cierto, ¿no? En nuestro caso tenemos dos grandes movilizaciones previas, en noviembre de 1811 y luego 1814. Ciertamente son movilizaciones que demuestran, evidencian un cierto descontento de parte de la población a las condiciones en que en ese momento estaban, pero atribuirle a esos movimientos un carácter claramente independentista es un poco arriesgado, por así decirlo. La asociación, en tanto proceso histórico que iniciaría en 1811 y culmina en 1821, es más bien una interpretación que se hizo a posteriori. Lo que quiero decir con esto es que si tomamos, por ejemplo, el 5 de noviembre de 1811, ahí lo que tenemos son manifestaciones de descontento frente al sistema de gobierno imperante. Hay algunas demandas, por así decir, de autonomía para los pueblos del Reino de Guatemala, pero eso no significa necesariamente una vocación independentista. La vocación independentista, propiamente dicha, va a aparecer, al menos en el caso del Reino de Guatemala, entre 1820 y 1821. Cuando llegamos a septiembre de 1821, es claro que hay condiciones que apuntan a la independencia, y esas condiciones en parte están dadas por las movilizaciones internas, pero también en buena medida están condicionadas por lo que está aconteciendo en México, que entonces se llamaba la Nueva España. La Nueva España se acaba de independizar y ha enviado comunicaciones al Reino de Guatemala para que acá también se haga lo mismo.
Y es justamente a raíz de esas comunicaciones que se reciben, sobre todo de Chiapas, que tiene lugar la reunión famosa del 15 de septiembre, donde se termina declarando la independencia. Ya lo mencionaba usted, no sé si dijo Chiapas, sí dijo Chiapas, ¿va? Porque la siguiente pregunta es, don Carlos, ¿dónde se firmó la independencia exactamente? Entiendo que fue fuera de nuestro territorio salvadoreño. ¿En qué lugar exactamente, don Carlos? Fue en la ciudad de Guatemala, que era la capital del Reino de Guatemala. Cuando yo mencionaba Chiapas es porque Chiapas también era parte del Reino de Guatemala, pero a posteriori Chiapas terminó siendo del territorio mexicano, pero en un principio Chiapas pertenecía al Reino de Guatemala. Y es justamente donde se inicia el proceso independentista para Centroamérica, porque Chiapas estaba mucho más ligado a la Nueva España que a Guatemala propiamente dicho. Sí. ¿Cómo se decide la distribución de Centroamérica? El Salvador se queda con el territorio más pequeño. Eso es importante. ¿Por qué fue así? ¿Qué dice la historia, don Carlos? No, es al contrario. Es al contrario. Recuérdese que esto viene de una organización territorial de la época colonial. Entonces, sí, en la época colonial, al final del periodo colonial, para ser más precisos, lo que hoy es buena parte de El Salvador estaba conformado por lo que fue la Intendencia de San Salvador. Pero dentro de la Intendencia habían alcaldías mayores. Y por alguna razón resulta que la alcaldía de Sonsonate estaba adscrita a Guatemala. La alcaldía de Sonsonate era un territorio relativamente extenso, es lo que hoy es Aguachapán, Sonsonate y la parte sur de Santana. Eso durante todo el periodo colonial correspondió a Guatemala. Fue después del proceso independentista, posterior al tema de la anexión a México, cuando en esos reacomodos políticos del momento, la alcaldía de Sonsonate pasa a ser parte de lo que va a ser el Estado de El Salvador. En consecuencia, a nosotros en términos territoriales, en el proceso de independencia nos fue bien, crecimos. Imagínense lo que seríamos si Sonsonate hubiese seguido siendo parte de Guatemala. Seríamos mucho más pequeños. Mucho más pequeños. ¿Qué podemos destacar de este proceso histórico independentista, don Carlos, que usted tenga como fechas importantes para poder llegar a los 200 años de independencia? Mire, en el proceso de independencia propiamente dicho, yo destacaría dos cosas. Sí. En primer lugar, que es un proceso de independencia pacífico. Es decir, nosotros no tuvimos que recurrir a las armas para lograr la independencia. Contrario a lo que aconteció, por ejemplo, en la Nueva España, ya no se diga en Sudamérica, ¿no? Donde fueron guerras muy cruentas, muy prolongadas. En cambio, entre nosotros, la independencia se manejó en términos esencialmente políticos. Y ese es el punto positivo, podríamos decir. Paradójicamente, nosotros logramos la independencia de manera muy pacífica, pero inmediatamente después, en cuestión de meses, estábamos sumidos ya en una vorágine de conflictos armados que se prolongó durante buena parte del siglo XX. Nuestra primera guerra civil, por así decirlo, se dio cuando, en el marco de la invitación de Agustín Iturbide para que el Reino de Guatemala se uniese al imperio que acababa de crear en México, pues surgen las diferencias. Al no haber posibilidad de llegar a un acuerdo, se toma la decisión de que sean los ayuntamientos constitucionales, que serían como el equivalente a las municipalidades de hoy en día, quienes tomaran la decisión. Entonces se hace una consulta. En la consulta, la mayoría de ayuntamientos de Centroamérica optan por unirse a México. Hay unos cuantos que dejan como reserva, ¿no? Pero solo hay dos que se oponen tajantemente. Y los dos que se oponen tajantemente son San Salvador y San Vicente.
que querían optar por un sistema meramente republicano. Como no se puede resolver esa disputa, entonces Guatemala envía tropas para someter a estas dos ciudades. Aquí se arman milicianos, se improvisa, por así decir, una fuerza militar y comienza la guerra. Después llegan a Centroamérica fuerzas mexicanas, ponen en sitio la ciudad de San Salvador y terminan tomándose. Les estoy diciendo que esto acontece en términos de meses. Sí. Al final, estas fuerzas salvadoreñas son vencidas y entonces ahí se supera provisionalmente el problema, pero ya queda sembrada como la semilla de la discordia, y entonces de ahí en adelante, con raros periodos, Centroamérica siempre va a tener el problema de que las guerras se vuelven prácticamente intermitentes, a pesar de que la independencia la habíamos logrado de una forma extremadamente pacífica. Y vamos a nuestra primera pausa comercial. Al regresar vamos a seguir conversando con don Carlos Gregorio López, historiador de la Universidad de El Salvador, sobre los 200 años de nuestra independencia. Ya volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza. Porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos conversando con don Carlos Gregorio López, historiador de la Universidad de El Salvador, para seguir hablando de nuestra independencia. 200 años se cumplen este 15 de septiembre. Don Carlos, ¿por qué se buscó la independencia de nuestro país? ¿Qué problemas serios existían para llegar hasta la firma en 1821? Mira, en realidad hay que diferenciar diferentes situaciones problemáticas. Sí. En realidad, para inicios del siglo XIX, ya buena parte de la América hispana está sumida en procesos independentistas. Eso tiene que ver, por un lado, con el descontento que una situación de dominación colonial de casi 3 siglos había generado, al final de cuentas, entre estos territorios. Por los españoles, ¿verdad? Por los españoles. Por los españoles. Sí, ok. Pero también hay que considerar los problemas, las crisis que España, en tanto imperio, podríamos decir, tenía en aquellos años en sus relaciones con otras potencias europeas, ¿no? Sobre todo España durante mucho tiempo tuvo recurrentes problemas con Inglaterra y con Francia. Sí. Entonces, de esa conjunción de situaciones, entonces resulta que en cierto momento para España ya era como muy difícil seguir manteniendo el status quo que había logrado tener durante mucho tiempo en estos territorios. De ahí que al no encontrarle, por así decir, una salida inmediata a esas problemáticas, entonces resulta que el descontento va creciendo. Y entonces se llega a un momento de
demandas independencistas propiamente dichas, porque en un primer momento, por lo menos en la coyuntura que se abre de 1807 a 1814, en realidad la fidelidad de las colonias americanas hacia España todavía estaba bastante firme. De hecho, cuando en 1807 Napoleón Bonaparte invade a España, depone al rey Fernando VII y nombra a José Bonaparte como gobernante de España, la mayoría de territorios americanos reafirman su voluntad, su lealtad a España, y no solamente eso, sino que disponen de muchos recursos que son enviados a España para colaborar en la lucha contra el invasor francés. Es solo a posteriori, cuando se da el regreso de de Fernando VII al poder, que no reconoce el aporte que estos territorios se habían hecho a la lucha contra los franceses, y por el contrario impone medidas que van a ser muy dañinas, por así decir, para este territorio, cuando hay un cambio de pensamiento en las élites americanas y deciden optar abiertamente por la independencia. Aparte, como decía anteriormente, de que también habían cuestiones a nivel interno en cada uno de los dominios españoles que anunciaban que de un momento a otro iban a estallar esos movimientos independentistas. Pero de hecho, el reino de Guatemala es de los últimos reinos que se unen en esta oleada independentista. Durante mucho tiempo fuimos bastante fieles a España, por así decirlo. Don Carlos, pero entonces sí, uno de los objetivos era liberarnos del yugo de los españoles. ¿Es así? Ese es como uno de los objetivos principales. Sí, pero la expresión esa del yugo de los españoles es más bien una expresión metafórica construida a posteriori. Sí, sí. En realidad, la dominación española en América tuvo muchos matices, ¿no? Sí. Esa idea del yugo viene más bien de la época de la conquista, pero de la conquista a la independencia habían pasado muchos años. Y lo interesante es que durante un periodo de tiempo tan prolongado, España logró construir, por así decir, un modo de dominación que fuera lo suficientemente flexible como para que estos territorios que estaban muy lejos de la madre patria, como se dice hoy, al final terminaran aceptando cuasi de buena gana esa dominación. En este punto tuvo mucho que ver el papel que jugó la Iglesia Católica, porque buena parte de la aceptación de la dominación española se hizo justamente por el trabajo que hizo la Iglesia Católica, no solamente en el proceso de evangelización, sino a posteriori de instaurar, por así decir, una superestructura de pensamiento que no solo aceptaba la dominación del rey, sino que la legitimaba en todos los órdenes. Recuerde usted que España era, al final de cuentas, una monarquía confesional que tenía dos pilares, el poder político del rey y el poder religioso de la iglesia. Eso fue justamente lo que permitió que la dominación española fuese tan larga y al final de cuentas poco cuestionada, por así decirlo. Entonces, cuando nosotros hablamos de movimientos independentistas, tendríamos que ceñirnos, en el caso centroamericano en particular, a la coyuntura que se abre desde la invasión napoleónica a España en 1807 hasta 1821. Vea que es un periodo bastante corto y es solo en los últimos años donde realmente hay una vocación independentista como tal. Debo acotar que en ese contexto, por lo menos en el caso particular de San Salvador, pero también de las otras provincias centroamericanas al sur, la independencia de España también conlleva una intención de independizarse del dominio que la ciudad de Guatemala había ejercido sobre estos territorios, amparada en el estatus colonial.
Esa es una cosa que es importante porque va a determinar en buena medida lo que acontecerá a posteriori. Nos independizamos de España, pero Guatemala, quiera ser que no, insiste en querer mantener una especie de hegemonía sobre el resto de los territorios ya independientes, y justamente eso va a generar la secuela de conflictos que Centroamérica va a vivir en la época de la Federación y a posteriori. Para nuestra independencia, don Carlos, también quiero preguntarle, ¿qué papel jugaron nuestros próceres? ¿A quiénes destaca usted en esto? Mire, a mí no me gusta mucho hablar de próceres, le diré, porque da como la idea de personajes predestinados para cumplir un determinado papel en la sociedad. Sí. Yo preferiría hablar de élites políticas dirigentes, que al final todo movimiento social, todo proceso de cambio en una sociedad tiene como dos componentes, y un componente esencial es justamente la dirigencia que le da rumbo, que le da sentido al proceso, y luego detrás de eso pues habrán grupos sociales, masas, como decimos a veces, que acompañan y le dan fuerza al proceso. En esa dirigencia del proceso de independencia, al menos en el caso de El Salvador, yo destacaría dos personajes. El primero, que es muy reconocido, José Matías Delgado, por algo se le llama el padre de la patria. Sí, sí. Curioso que un cura tenga ese protagonismo político. Pero en realidad, José Matías Delgado, más que un cura, era un político, y un político, yo diría, de altos quilates. Un fulano que tenía un pensamiento político muy maduro, que fue evolucionando con el tiempo, y que para 1821 tiene claro de que el rumbo de Centroamérica es ser libre, ser independiente de España, de México y de cualquier otra potencia, pero dos, ser república. José Matías Delgado está bien claro en qué es lo que no quiere. Lo que no quiere es volver al despotismo del gobierno monárquico, absolutismo, y lo que quiere es construir una república en donde, a partir de un marco constitucional que se diseña en 1824, la república se establezca sobre los tres pilares básicos de la separación de poderes y de la ciudadanía. En ese sentido, el pensamiento político de José Matías Delgado es clave para entender lo que va a acontecer después. Bueno, don Carlos, vamos a seguir hablando más de nuestra independencia, pero vamos a tener que hacer una nueva pausa comercial, y al volver, pues, este tema es muy importante, sobre todo conocer de la historia después de 200 años que se cumplen de nuestra independencia. Ya regresamos, no nos cambie. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos con criterios y seguimos conversando con don Carlos Gregorio López, historiador de la Universidad de El Salvador, en respecto a la fecha que hoy cumplimos, 200 años de independencia de nuestro país. Don Carlos, ¿en qué momento, si nos cuenta por favor para conocer parte de esta historia, se divide Centroamérica? Bueno, asumo que se piensa en Centroamérica dividida en tanto da lugar a 5 estados diferentes. Sí, correcto. Centroamérica se independiza como un solo cuerpo.
Sí, el así es. acta que se firma en Guatemala hace alusión a la independencia del reino, que era desde Guatemala hasta lo que hoy es Costa Rica. Sí, Cuando se forma el gobierno federal, la Constitución federal establece que es una federación conformada por 5 estados. Y hasta ahí entonces Centroamérica seguía aparentemente unida. El problema es que ya desde antes, entre las diferentes provincias, que después van a ser estados, habían muchas diferencias e incluso conflictos. Esa situación no se resuelve con la federación, sino que más bien se incrementa, sobre todo por las fuertes diferencias que habían entre Guatemala y El Salvador. O sea, todo lo que usted encuentra de conflictos en el periodo de la federación e incluso después, tiene que ver justamente con esas disputas. Guatemala, que había sido la capital del reino, que tenía pretensiones de seguir dominando la región, y San Salvador, que aunque era un territorio pequeño, tenía 2 factores a su favor: una economía bastante dinámica gracias a la producción de añil y también una alta población. Con esos 2 elementos, San Salvador estaba en capacidad de retar a Guatemala. Hay una cantidad de conflictos a lo largo de los casi 20 años de vida federal que al final no encuentran punto de solución, y hacia 1839 la Federación Centroamericana está de hecho disuelta. Francisco Morazán, que fue el último presidente del periodo federal, gastó buena parte de sus fuerzas suprimiendo levantamientos con actos de revolución en todo el territorio centroamericano, y al final pues es incapaz de vencer a Rafael Carrera, que era como el baluarte del separatismo en Centroamérica, y Morazán tiene que irse al exilio. Sale al exilio en 1842, intenta desde Costa Rica volver a reunificar Centroamérica, pero ese proyecto definitivamente ya no tiene futuro. Y curiosamente, Morazán es fusilado en Costa Rica porque había tomado el poder en Costa Rica y trataba de llevar a los costarricenses a la vorágine de la reunificación centroamericana. Curiosamente, Morazán es fusilado en Costa Rica, un país que tuvo muy poco que ver con los conflictos centroamericanos. Costa Rica siempre se mantuvo bastante al margen, y fue justamente tratando de mantenerse al margen de esa vorágine de conflictos que Morazán terminó su vida en Costa Rica. Pero insisto, las diferencias ya venían desde antes, y en el periodo federal simplemente explotaron. Don Carlos, quiero hacer énfasis en nuestra bandera con las palabras Dios, unión y libertad, y quisiera ir preguntándole a usted la primera palabra, que es Dios. ¿Por qué Dios? Por lo que decía al inicio, nosotros venimos de una matriz política previa de un Estado confesional, y entonces la religión fue parte importante de esa experiencia colonial. La importancia de la religión no decae en los procesos independentistas, al contrario, si usted revisa, buena parte de los partícipes del proceso de independencia son religiosos, son curas, sobre todo del bajo clero. Y cuando nos declaramos independientes, una de las cosas que no cambia en absoluto es el papel primordial que la religión juega en el orden político. Entonces nosotros vamos a tener, si usted revisa las constituciones que damos de 1824 hasta 1872, si no me equivoco, todas inician invocando a Dios. Es justamente por el peso del pensamiento católico en nosotros. Es solo en la coyuntura de 1872, a finales del siglo XIX, cuando en una
oleada de reformas de corte liberal, El Salvador entra, por así decir, en un proceso de secularización muy fuerte, que pretende justamente establecer la separación entre la Iglesia y el Estado. Ahí se avanza bastante, pero eso no significa que el poder de la Iglesia desaparezca del todo. Aquí hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es el respeto a ciertas creencias religiosas en el ámbito de lo privado. Sí. Eso nunca se puso en cuestión, incluso en el momento de la secularización más fuerte. Pero otra cosa es el valerse del pensamiento religioso en el ámbito de lo público y sobre todo en el ámbito de las cuestiones políticas. La tentación de los gobernantes de justificar, de legitimar sus acciones y su poder en la figura de Dios es recurrente. Si no vea cómo en esta legislatura en la cual estamos, se ha mandado a poner en el edificio de la Asamblea Legislativa sí. Un rótulo que alude a Dios. Exacto. Eso, en términos políticos y con un pensamiento secular propiamente dicho, es un absurdo. Eso no debería ser. Pero, insisto, la tentación siempre está presente. Ahora la palabra unión. Unión hace alusión justamente al tema de que nos independizamos como un solo territorio en Centroamérica. Además de eso, también alude a que una república, para que sea sólida, para que se desarrolle, requiere justamente del concurso de todos los ciudadanos. Entonces la unión, que en un primer momento hacía alusión al todo centroamericano, después hace alusión a la voluntad de los ciudadanos de mantenernos unidos en ese orden político que se llama república. Y mantenernos unidos entonces conlleva justamente al logro de la última palabra de la tríada, que es la libertad. En otras palabras, en aquellos momentos se pensaba de que la unión solo era posible, que la libertad solo era posible a través de la unión y obviamente con el sentido de Dios por sobre todas las cosas. Por eso es unión y libertad. Exacto. Por eso es unión y libertad. Exacto. El problema es que habría que pensar si eso aplica siempre, ¿no? ¿Aplica a nuestra realidad? Pues ahí queda al pensamiento de cada uno de nosotros, ¿no? Creo que hay momentos en que aplica más y hay momentos en que al menos se pone en cuestión. Don Carlos, después de 200 años de independencia, ¿qué hemos ganado? ¿Hemos ganado precisamente libertad? Pues yo diría que sí. El problema es que ganar esa libertad ha tenido un costo muy alto. Solo sí. Recordemos, por ejemplo, en la historia reciente, pasamos por una experiencia de una guerra civil muy cruenta, muy larga, y buena parte de las razones, de las causas de esa guerra civil fue justamente la falta de libertades políticas. Este es un tema que a lo mejor los mayores lo tenemos en mente, lo hemos vivido, lo valoramos mucho, pero de repente las nuevas generaciones lo sienten como muy distante y esa experiencia de lucha de los años 70 y 80 para muchos vale muy poco. Pero no debiéramos olvidar que buena parte de la libertad que hoy gozamos, que buena parte de este sistema político que hoy tenemos se logró justamente gracias a esas luchas que estuvieron en los años 70 y en los años 80. ¿Qué tan libres somos hoy? Pues en términos políticos la cosa creo que pinta complicada realmente. Para que una república, ojo, estamos hablando de una república, realmente tenga sentido, la condición sine qua non fundamental es la separación de poderes. Esto es parte de la teoría política clásica, ¿no? La separación de poderes, que persigue únicamente un objetivo,
que nadie tenga tanto poder como para que pueda subyugar al conjunto social. Eso es el fundamento de ese pensamiento. Entonces, la separación entre poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial es justamente lo que garantiza las libertades políticas en una república. Bueno, Dentro de otra forma de gobierno eso puede cambiar, pero en una república eso es fundamental. Okay. Y habría que pensar qué tenemos hoy en día. Vamos a ir a una nueva pausa, don Carlos, y ya volvemos para seguir conversando de la independencia de nuestro país, pues aplicada a nuestra realidad. Así es que no nos cambie, esta conversación está muy interesante. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos con criterios. Seguimos conversando con don Carlos Gregorio López, historiador de la Universidad de El Salvador. Don Carlos, usted ya dijo que hemos logrado libertad, también hemos logrado bienestar, democracia en el país. ¿Tenemos una verdadera independencia? Pues eso depende del sentido que usted le dé a la palabra independencia. Sí. Si lo asociamos puntualmente con la efeméride que hoy conmemoramos, que es el romper la relación de dependencia con un poder exterior, en aquel entonces España, pues yo diría que sí. O sea, somos una república libre, soberana, independiente, como dirían algunos. ¿Okay? Ahora bien, hay quienes en algún momento cuestionaron el alcance de ese proceso de independencia, en tanto que supuso cambios en el ámbito de lo político, pero no implicó cambios en el ámbito económico y lo social. Pero eso es como poner muy amplia la discusión. La independencia es esencialmente un proceso político y sus alcances deben medirse justamente en ese punto. En ese sentido, yo diría que somos independientes y a veces incluso hasta nos damos el lujo de tener ciertos gestos como muy nacionalistas, como incluso casi chauvinistas. Por ejemplo, cuando desde las esferas del Estado se cuestiona la posibilidad de que un gobierno, un país extranjero, tenga siquiera la posibilidad de opinar sobre lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, cuando desde las esferas del gobierno se cuestiona qué tienen que hacer los Estados Unidos respecto a la política salvadoreña. No tienen por qué meterse. Eso es llevar el tema de la independencia in extremis. ¿Sí? Ahora bien, me parece más importante, en lugar de discutir esos gestos, pensar más bien en qué hemos hecho nosotros con esa herencia, con ese legado de libertad que nos heredaron los que lucharon por la independencia. O sea, esto puede verse en otros términos. Es como cuando en una familia, por así decir, el papá, la mamá, trabajan, se sacrifican por tener algo que heredarle a los hijos. Y hay familias que a los hijos les heredan bienes importantes. ¿Sí? ¿Qué hacen los hijos con esos bienes heredados?
pueden haber varias posibilidades. Apunto dos. Una, que retomen esa herencia y la agranden y sigan trabajando para llegar a ser más prósperos. O dos, que no la valoren, que la dilapiden y al final de cuentas prácticamente niegan, desechan, malgastan los sacrificios de los padres. Yo diría que nosotros tendríamos que hacer esa reflexión en tanto sociedad con 200 años de vida independiente. Es decir, la independencia debiera ser no el punto de llegada, sino el punto de partida. Y a partir de allí, entonces, ¿qué esfuerzos hemos hecho para agrandar, por así decir, ese legado de independencia, de libertad que recibimos? Me parece que al hacer un balance objetivo en esos términos, en realidad nosotros les salimos debiendo a los próceres de la independencia. Pongo solo un ejemplo, el tema de las constituciones. En 1824 tuvimos nuestra primera constitución, y si comparamos esa constitución con otras constituciones entonces vigentes, sobre todo en Europa, resulta que nuestra constitución era de las más adelantadas de aquellos tiempos, al menos en lo referente a pensamiento político y a derechos políticos. Pero hemos tenido tantas constituciones a lo largo de nuestra vida independiente, e incluso hoy en día estamos con la tentación de que tenemos la Constitución de 1983, que según algunos ya no sirve para nada. Ese es un tema importante que debiéramos pensar. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, en la Constitución está, por así decir, concentrada toda la experiencia de vida política que hemos tenido a lo largo de 200 años. Si hoy pareciera ser que para algunos debiéramos volver a comenzar con una constitución nueva, eso significa que 200 años de vida de independencia, nos han servido de poco. Bueno, don Carlos, vamos a ir a nuestra última pausa comercial y precisamente vamos a hablar un poco al regreso de la parte interna, porque usted hacía referencia de la política, de los tres poderes del Estado. Si en este momento todavía hay independencia, tanto del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. ¿Le parece? Con eso regresamos. Ya volvemos, no nos cambie. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Y vamos al cierre de nuestro programa Criterios, conversando con don Carlos Gregorio López, historiador de la Universidad de El Salvador. Don Carlos, dejé abierta una pregunta sobre la independencia, pero más local, interna, política. ¿Usted cree que aún mantenemos la independencia de los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial? ¿O usted en este momento ve algún riesgo en ese sentido? Le escucho. En este momento, independencia plena de los poderes de Estado no existe. O sea, es bien claro que en el transcurso de los últimos meses, esa correlación de fuerzas ha cambiado significativamente. Pero habría que diferenciar dos cuestiones. Uno, el hecho de que el Poder Legislativo haya pasado a estar conformado por fuerzas aliadas, afines al Ejecutivo, es absolutamente entendible.
O sea, eso responde justamente a los resultados de las elecciones, y en las elecciones la mayor parte de los votantes decidió darle mayoría en la Asamblea al Ejecutivo. Eso es sin discutir. Lo que aconteció después, justamente en la toma de posesión de la nueva legislatura, cuando se destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional e inmediatamente se impuso a magistrados afines al Ejecutivo, eso sí implica una violación no solamente al orden constitucional, sino también la negación objetiva de la separación de poderes propia de una democracia. Entonces, insisto, lo primero es entendible, lo segundo es condenable. Y desde esa lógica, entonces, en este momento en particular, la separación de poderes en El Salvador definitivamente no existe. Ahora, yo quisiera hacer una acotación. ¿Sí? Don Carlos, finalmente, a pesar de los años, los salvadoreños seguimos creyendo en un mejor futuro y tener un mejor país, y que los grandes problemas sociales, económicos y políticos pues logren superarse. ¿Usted cree que vendrán esos tiempos? A pesar de la situación en que vivimos en este momento. Yo soy optimista. La historia me ha enseñado algo, y es que ni las épocas de bonanza son eternas, ni las épocas de desgracia tampoco. Entonces yo creo que siempre existe la posibilidad de construir un futuro mejor. Y yo tengo la esperanza de que para El Salvador vendrán tiempos mejores. Don Carlos Gregorio López, le agradezco por su tiempo. Y pues también agradezco a quienes estuvieron en sintonía. Es una plática muy interesante, sobre todo en este momento que se cumplen 200 años de independencia. Gracias, don Carlos, por su tiempo, y gracias a ustedes. Que tengan muy buenas noches. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.